Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con el doctor Antonio Llamas, que nos hablará de práctica tribunalicia, actuación ante las comisiones médicas. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Este es un nuevo encuentro que tenemos dentro del ciclo de conferencias que hace el Colegio Público. Y mi agradecimiento permanente para las autoridades del colegio, como a la gente de iniciación profesional, a Marina y a Juan Pablo, que me han tenido en cuenta hace muchos años que hacemos esto, con mucha alegría y mucha felicidad, porque la verdad que nos encanta participar en este tipo de actividades. Esta vez se hacen por Zoom, dadas las consecuencias de la pandemia. Esperemos que pronto podamos hacer las actividades presenciales, que es lo que más nos gusta. La verdad que se extraña mucho la actividad presencial para encontrarnos con los colegas. La interacción con los colegas desde el Zoom es un poco más difícil, pero bueno, hay que ir salvando los momentos y tratando de ir llevando las cosas al mejor puerto, ¿no es cierto? Sé que han tenido 2 clases anteriores, esta es mi tercer clase, digamos, más que clase, intento yo que sea una conversación entre colegas. Esta es mi idea. Todos ejercemos la profesión, somos todos abogados, y no estamos dentro de una clase en la universidad, digamos. De manera que me gustaría que en la medida de lo posible, de lo que la tecnología lo permite y todas estas cosas, se suelten, y si tienen ganas de consultar, consulten de la manera más tranquila posible, como para intercambiar, porque la verdad que todo esto funciona bien en la medida que tenemos un gran intercambio, porque cada uno tiene sus inconvenientes y sus situaciones. Yo no sé de la gente que están aquí con ustedes, yo rodeado, que estoy en esta charla, hace derecho laboral y en particular hace este tema. Este tema es un tema que de accidentes y enfermedades profesionales, que habría que enmarcarlo dentro de 4 o 5 cosas. Como voy a tener 3 clases, voy a aprovechar el momento para decir algunas cuestiones que son muy importantes relativas al tema de los siniestros. Estamos hablando de derecho del trabajo, y cuando hablamos de derecho del trabajo y hablamos de accidentes y enfermedades profesionales que puedan tener algún tipo de intervención, una ART, estamos hablando de un tema conceptual básico, que a mí me gusta decirlo porque gente importante, hemos escuchado a muchos candidatos políticos en estas elecciones entrar en este error. Un trabajador que tiene un RT es un empleado. Aparte de ser trabajador, es empleado. Lo que nosotros necesitamos es empleo. El empleo es el que tiene, aquel trabajador que tiene empleo tiene RT. Luego hay un montón de trabajadores que no tenemos RT, y me incluyo. Ustedes piensen que la población económicamente activa de la Argentina, el último dato que yo tengo, es de 20.100.000 personas. Y los empleados que están dentro del sistema de RT son más o menos 9.700.000, quizás haya aumentado un poquito en este último tiempo. Con lo cual, una cosa es ser trabajador y otra cosa es ser empleado. Tengamos claro esto, no toda persona que realice una tarea como trabajador tiene una cobertura de RT.
En algunos, en la población económicamente activa, entramos todos, entramos los abogados, los contadores, digo, entramos todos los que trabajamos. Hay algunos proyectos, entre paréntesis voy comentando algunas cosas, hay algunos proyectos para que se incluyan también a monotributistas y demás gente dentro del sistema de ART. Sería un sistema con alguna especialización, no voy a dar de particularidades en este caso, pero queda mucha gente fuera del sistema de protección que brinda las compañías. De manera que lo que tenemos son 9.700.000 personas, más o menos 10 millones de personas, si ustedes quieren, que tienen una cobertura asociativa por una ART. Es decir, que frente a un siniestro, una enfermedad profesional, una contingencia que sea reconocida por la ART, tendrán prestación. ¿Está? Entonces, el primer marco es marcar quiénes están adentro. Mínimamente todos sabemos que realizando trabajos que no sean profesionales, se dice que hay un 40% más de trabajo en negro. Estas personas no tienen cobertura asegurativa, sencillamente no la tienen. Hay algunas particularidades respecto de esto, pero permítanme decir, no la tienen. Después, si puedo, lo voy a enmarcar mejor. De manera que tenemos una cantidad de siniestros que se conocen. Una de las virtudes que trajo la 24557 fue que a partir del año 96, por primera vez en Argentina, empezaron a conocerse estadísticas de riesgos de accidentes profesionales. Ustedes saben, las estadísticas son eso, ¿no? En dos familias se come un pollo cada una, pero bueno, resulta que en una familia se comen 2 pollos y en otra ninguna. La estadística va a decir que cada familia come un pollo, pero no muestra la esencia. Las estadísticas muestran un montón de cosas, pero hay que tener cuidado con ellas porque pueden ser un poco engañosas. Pero al no tener ninguna estadística y ahora tener alguna de la Superintendencia de Riesgo, bueno, nos va mostrando un poco el panorama, nos va pintando el panorama. Si tenemos alrededor de 850.000 contingencias denunciadas dentro de las compañías, digo contingencias, entiéndase la palabra, o sea, algún siniestro, alguna cuestión dentro de las compañías, imagínense que hay un 40% más de los trabajadores en negro. O sea que estamos hablando de 1 millón y pico de contingencias que suceden en la Argentina. Quiere decir que tenemos un volumen enorme de situaciones que se producen dentro del sistema argentino, dentro del derecho laboral y de lo que es específicamente accidentes y enfermedades profesionales. Supongo yo que ya se les habrá comentado la obligación que tiene todo empleador de tener una ART, algunas de las compañías están vigentes. Esta obligación es unívoca, o sea, tiene que tenerla sí o sí, si no es un autoasegurado, y tendrá que brindar las mismas prestaciones de las compañías. Un autoasegurado tiene que brindar las mismas obligaciones que tiene cualquier ART. Y acá ya voy a dar un dato, ya voy a decir algo, porque me parece súper importante, porque en todas las charlas sigue saliendo el tema. Es lo siguiente, miren, a muchos de ustedes les va a pasar. La gobernación de la provincia de Buenos Aires, los trabajadores que trabajan para la provincia de Buenos Aires, no tienen como asegurada a provincia ART. Provincia ART es la prestadora de servicios de la autoasegurada gobernación de la provincia de Buenos Aires. Un trabajador sufre una contingencia, un trabajador que pertenece a la provincia de Buenos Aires, un policía, un maestro, que ustedes quieran, va a recibir prestaciones a través de provincia ART. Pero cuando nosotros queremos iniciar algún trámite, no tenemos que ir contra provincia ART, sino a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Esto trae infinidad de confusiones, que es aprovechada por el sistema, créanme, y retrasa la tramitación de los trámites. Les pido, ustedes quieren, creo que a través de Marina se pueden hacer consultas, porque tienen los micrófonos apagados, y en todo caso me las pasan y las vamos a ir salvando lo más rápidamente posible.
Entonces, quiero dejar claro esto, de que una autoasegurada debe cumplir todas las obligaciones que tiene cualquier ART, y en el caso particular de la autoasegurada más grande de la Argentina, que es la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, tiene las mismas obligaciones y brinda las prestaciones a través de provincia ART, que no es la obligada del sistema a dar prestaciones dinerarias. En general, las compañías tienen un montón de obligaciones, pero digamos, las tres básicas, ¿cuáles son? Son las de obligaciones de prevención, las obligaciones asistenciales y las prestaciones dinerarias. La ley, como no sé, se sanciona en el año 95 y tiene vigencia a partir del año 96, y acá no es mucho el tiempo que tenemos, pero me gustaría el uso del lenguaje y todas estas cosas que son tan habituales para nosotros. En el año 95 habla únicamente de prestaciones. Estas son prestaciones que debe dar. Claro, los abogados sabemos que son obligaciones, pero hubiese sido más lindo que directamente las llamen obligaciones, así la gente entiende, porque la ley tiene que estar dirigida no a los abogados, sino a los trabajadores. Pero como siempre van tratando de deformar hasta el idioma, lo llaman prestación. Son prestaciones. Digamos, insisto, las prestaciones asistenciales y las dinerarias y las prestaciones de prevención. La ley básicamente se sancionó con la idea de que pudiera haber mejor prevención sobre los siniestros. Porque como ustedes saben, nosotros somos la industria del juicio, cosa que se viene diciendo desde hace años. Cambian los jugadores, cambian los colores, como dicen en la cancha de fútbol, pero siempre nos señalan a nosotros como culpables de la industria del juicio y no de los incumplimientos que producen los empleadores. Porque si hay juicios, no es porque hay abogados. Si hay juicios, es porque hay incumplimientos. Después hay abogados con patología, como en todas las profesiones, como hay médicos con patologías, contadores con patologías, escribanos con patologías. Eso nos pasa a todos, en todas las profesiones. De manera que señalar en particular a los abogados como culpables de este tema me parece ridículo y de gente muy poco informada, cuando menos. Si no, mejor dicho, malintencionada. Pero bueno, con esa idea se sancionó la ley, y se suponía que la ley iba a tener la ventaja de que iba a haber menos juicios y que no se iba a poder ir contra los empleadores, porque había un articulito ahí dentro de la 24.157 que los excluía prácticamente de poder avanzar sobre ellos. Yo tengo que hablar del tema de comisiones médicas y del cálculo, así que no me quiero alejar más o menos de la temática, pero tengo que dar un panorama de dónde estamos. El panorama donde estamos hoy es el siguiente. Este sistema de accidentes y enfermedades profesionales es un sistema muy engorroso, muy complicado, muy difícil de terminar de comprender. Tiene una cantidad de reglamentaciones, de leyes, que realmente hacen que el sistema sea difícil. Y para colmo hay una cuestión por parte de la superintendencia, no sé cómo calificarlo yo, pero les encanta estar sacando nuevas reglamentaciones y nuevas resoluciones permanentemente que hacen que uno tenga que estar actualizado al día prácticamente, porque se van modificando a veces las leyes de fondo y a veces las cuestiones formales. Pero ¿dónde estamos hoy? No vamos a tratar de contar la historia de cómo llegamos, sino dónde estamos hoy. Miren, hoy estamos en una situación de cierta complejidad porque hemos perdido como en la guerra, con el avance de la 27348 que se sanciona en marzo, entró en vigencia en marzo del 2017. Esta ley, la 27348, obliga al paso de los trabajadores por las comisiones médicas. Y tiene su respuesta judicial a través del fallo Pogonza, que salió en septiembre de la Corte Suprema, donde dice que estas son constitucionales. De alguna manera, redondeando, permítanme ser un poco generalístico en este tema, pero a partir de ahora, a partir de
estos tiempos, luego del fallo Pogonza, se hace muy difícil poder cuestionar este tránsito por comisiones médicas. Por supuesto que siempre lo hemos cuestionado, porque nosotros que hacemos esto creemos que es inconstitucional. En realidad la mayoría cree que es inconstitucional. Digo, la mayoría de los jueces, de los senadores, de los diputados, de todo el mundo, a mí todo el mundo me ha contado que es inconstitucional y por todos lados. Sin embargo, el poder de fuego de la UAR, de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, es tan fuerte que ha logrado que todos unieran voluntades a favor de que esta ley fuese vigente. Con lo cual, ha logrado encorsetar, ha logrado entubar, ha logrado meter a todos los trabajadores por un canal que se debe pasar sí o sí, evitando fuertemente llegar al juez natural, que es el juez del trabajo. El tránsito de comisiones médicas lo único que intenta es darle al trabajador una zanahoria, que muchas veces es aceptada, porque hasta puede ser relativamente buena, pero no lo lleva a su juez natural, a su juez del derecho del trabajo, sino que pasa por un trámite donde todo el mundo, los que realizan el trámite, reciben sus sueldos a través del sistema de riesgo de trabajo. Con lo cual uno podría, por lo menos, señalar aquí una cuestión media complicada. ¿Qué digo con esto? No estoy diciendo, hablando de corruptelas ni cosas por el estilo, no pasa por ahí, sino que yo digo que claramente este tránsito que obliga a los trabajadores, lo que hace es que las contingencias sean mejor manejadas por las compañías, que sí caen a jueces donde hubo sentencias que en algún momento fueron muy interesantes porque determinaban algunas cuestiones que hoy son muy difíciles de determinar. Eso por un lado. Por otro lado, luego de la 27348, ya con la 26773 que se sancionó en el 2012, por eso digo recorre todos los colores políticos, ya se había hecho bastante difícil hacer juicio contra los empleadores. Ya desde el año 2012 veníamos con algunas dificultades. Pero en el 2012 lo que habíamos obtenido era que se podían hacer juicios solamente contra las ART, que llamábamos juicios sistémicos, y las indemnizaciones habían mejorado mucho. Con lo cual no había tanta necesidad de hacer juicios con los empleadores, porque anteriormente a la 26773 las prestaciones itinerarias que brindaba el sistema eran muy bajas. Y entonces uno necesitaba traer al empleador al juicio como para que las prestaciones mejoraran. Con la 26773, al mejorar las prestaciones dinerarias brindadas por el sistema, los juicios se volvieron todos sistémicos y prácticamente se bajó muchísimo la litigiosidad contra los empleadores. Hoy, con la 27348 y el paso a través de las comisiones médicas, es prácticamente imposible hacer un juicio contra los empleadores. Entonces, con la 26773 los grandes triunfadores fue los empleadores. La Unión de Empleadores Argentinos, que festejaban con champán cristal, según me comentaron cuando se sancionó la ley. Claramente porque quedaban prácticamente exceptuados de los juicios. Y con la 27348 sencillamente es una dificultad enorme intentar hacer juicio contra el empleador y no solamente contra el reclamo sistémico. Con lo cual, yo sé que hay mucha gente que no le gusta que yo diga esto. En el año 2017 lo que se produjo fue una verdadera reforma laboral, del derecho laboral, y lo que hizo que se bajara la litigiosidad de una manera extraordinaria. La UAR y la Superintendencia de Riesgo muestran en sus curvas de baja de litigiosidad de una manera como estando muy contentos y felices de que esto esté sucediendo. Y bueno, las cosas son así. Entonces, lo que tenemos hoy por hoy es un trámite que hay que hacer
obligadamente, sí o sí, a través de comisiones médicas, cada vez que tenemos una contingencia con un trabajador, con una trabajadora. Luego de ese trámite, terminado ese trámite, se verá los caminos a seguir. ¿Cuándo podemos hacer un trámite de contingencia? Miren, si un trabajador, una trabajadora, sufre un siniestro, una enfermedad profesional, hay dos o tres cuestiones. Miren, voy a hablar cuestiones súper básicas para que nos vayamos poniendo en tema en las próximas, en las próximas charlas, si ustedes quieren, lo vamos afinando. Pero si un trabajador sufre una contingencia, una enfermedad profesional, lo primero que tiene que hacer es denunciarla. Denunciar el hecho ante su empleador. El empleador está obligado a realizar la denuncia de siniestro ante la RT. Si el empleador no hace la denuncia de siniestro, el trabajador tiene el derecho de poder hacerla enviando un telegrama a la RT denunciando la contingencia. Muchas empresas, grandes empresas, de grandes marcas, tratan de evitar las denuncias de siniestros de sus trabajadores. Porque es claro para ellas que si realizan muchas denuncias de siniestros, los trabajadores tienen muchas denuncias de siniestros, corren el riesgo de que la alícuota que le cobra la RT aumente. Y entonces, como tienen su propia medicina laboral, muchas veces envían a los trabajadores a su propia medicina laboral evitando hacer la denuncia de siniestro. Cosa que yo jamás voy a entender, porque la verdad es que las compañías, hablo de accidentes menores, ¿no es cierto? De patologías menores, cuando las patologías son graves, por supuesto que se hace denuncia de siniestro. Pero bueno, una de las cuestiones positivas que tiene la ley de riesgo es que una vez que el trabajador hace la denuncia, el empleador hace la denuncia de siniestro, le va a pagar los salarios al trabajador esos primeros 10 días desde la denuncia de siniestro, y a partir del día 11 la ART se va a hacer cargo de todas las prestaciones asistenciales y dinerarias que le corresponden al trabajador. Con lo cual, si el siniestrado tuvo una contingencia más o menos importante, por supuesto que se va a hacer la denuncia de siniestro. Pero en las patologías que son menos importantes, normalmente, o muy habitualmente me pasa, de que no se hacen las denuncias de siniestro, el trabajador está obligado a hacer la denuncia de siniestro ante la RT. Entonces, lo primero que tenemos que tener es una denuncia de siniestro. Si producto de la denuncia de siniestro, la RT reconoce el siniestro como accidente de trabajo o eventualmente enfermedad profesional, tiene que haber un acto de reconocimiento. Miren, a veces pasa, yo no sé si todo esto se lo dijeron, si sueno reiterativo les pido disculpas, pero necesito enmarcar un poco el tema. A veces pasa que, por ejemplo, en accidentes itinere, muchas veces que se hace la denuncia de siniestro, la RT manda una carta de documento diciendo que se va a tomar plazo de investigación y qué sé yo. Bueno, el plazo que tiene es 10 días. Vamos a decir cosas claras para que quede firme. Tiene 10 días. Si va a reconocer el siniestro, hace silencio y lo reconoce por silencio. Y si no lo va a reconocer, porque, por ejemplo, dice que el trabajador se desvió de su recorrido habitual en un itinerario, estoy poniendo un ejemplo clásico, va a mandar una carta de documento diciendo que el trabajador estuvo fuera del recorrido habitual y por lo tanto no reconoce el siniestro y no va a brindar prestaciones asistenciales. Por más consecuencias dañosas que pueda tener el trabajador. ¿está? O sea, tiene que haber un acto de no reconocimiento. El silencio es reconocimiento. De manera que cuando ustedes, si tienen un caso así, reciben una carta de documento diciendo que la RT se va a tomar los plazos, la RT va a seguir brindando prestaciones asistenciales hasta el cumplimiento de los plazos. Si la acepta va a ser silencio, y si va a ser rechazo, va a dejar de dar prestaciones asistenciales y va a rechazar el siniestro, y ahí se verán luego los caminos a seguir. Entonces, el camino simple, digamos, el trabajador sufre un siniestro, el empleador hace la denuncia de siniestro, la RT acepta el siniestro como accidente de trabajo. En realidad los accidentes de trabajo se producen, artículo 6 de la 24.557, en ocasiones por el hecho del trabajo,
Esos casi siempre son todos reconocidos en el vamos por el simple. El empleador hace la denuncia del siniestro, el trabajador sufre el siniestro, la RT reconoce el siniestro y comienza a brindar prestaciones asistenciales. Da prestaciones asistenciales las que necesita el trabajador, las que necesita. Yo normalmente escucho muchas críticas de los trabajadores acerca del tipo de prestaciones que brindan, de prestaciones asistenciales que brindan las compañías. Aquí habría que hacer todo un curso, digamos, toda una charla respecto de prestaciones asistenciales propiamente dichas respecto de las compañías. Es un tema complejo, arduo, difícil, por un montón de cuestiones. Obviamente, cuando uno sufre una contingencia, bueno, tiene un montón de situaciones. El trabajador está dañado, está lastimado, tiene dolores, tiene padecimientos. Y todo esto no se calma simplemente por tener una cobertura asegurativa. A veces, muchas de las veces, la mayoría de las veces, los trabajadores reciben buenas prestaciones por parte de las compañías, tienen buenos servicios de prestaciones, otras veces no tanto, la gente a veces se queja. El caso muy habitual de este tema es el que pasa con las rodillas. La gente tiene problemas con rodillas y hay un médico tratante que dice, y a mí me parece que esto va a tener una operación, y después aparece otro médico que dice, no, esto no lo operamos, no hace falta operar. Entonces ahí se produce un cruce de diagnósticos entre profesionales, lo cual muchas veces trae situaciones enojosas por parte del damnificado, que viene y me dice, bueno, pero a mí me dijeron que me iban a operar, me operaron, que esto, que lo otro. En fin, hay toda una serie de cuestiones dentro de las prestaciones asistenciales que, insisto, seguramente deberían ser a tratar en un tema específico, porque es bien complicado el tema, es engorroso y tiene que ver con decisiones médicas de cómo se prestan se dan las prestaciones. Y ustedes imagínense que es el fiel de la balanza el médico para una compañía, ¿no es cierto? Porque el médico, cuanto más prestaciones le brinda un trabajador, más costo es para la compañía, tanto de las asistenciales de las dinerarias. Y en la medida que empieza a pasar el tiempo y ese médico sigue dando prestaciones asistenciales, empieza a ser un costo. Por supuesto, los médicos tienen auditores sobre auditores sobre auditores. No, las cosas no, más o menos, no es que están tabuladas, pero más o menos se sabe que por una rodilla hay determinado tiempo y por cada patología hay determinado tiempo de recuperación. De modo que, bueno, los médicos se tienen que adaptar a ese tipo de indicaciones por parte de los auditores, lo cual sí eso hace que genere toda una situación compleja, porque no siempre está en los términos. Pero bueno, supongamos que transitamos vamos a acelerar un poco, transitamos las prestaciones asistenciales, el trabajador se le da prestaciones, supongamos que tuvo algún tipo de operación, alguna intervención de alguna naturaleza, y bueno, en algún momento va a terminar el periodo de curación, porque lo van a determinar los médicos eso, y va a decir, bueno, este señor está con alta médica. El periodo se llama ILT, incapacidad laboral temporaria. Desde el momento en que la RT reconoce el siniestro como accidente de trabajo, ese trabajador entra en una ILT, incapacidad laboral temporal. ¿Cuánto dura esa ILT hasta el alta médica? Con el alta médica se supone que el trabajador al otro día está para ir a trabajar. Es decir, al otro día el trabajador tiene que ir a trabajar. A veces se dan altas médicas tempranas, la gente se queja de este tema, pero en fin, no voy a decir nada al respecto. Pero bueno, si el trabajador siente que no está curado totalmente, puede pedir una reincorporación al sistema con su empleador una vez que pueda trabajar. Quiere ir a trabajar, presentarse, el empleador va a estar notificado de que ese trabajador está con alta médica y tiene que ir a trabajar. Ahora bien,
Siempre les estoy contando cuestiones, mecanismos pequeñitos, pero que a la larga son importantes. ¿Cómo se da la alta médica? Miren, la alta médica es muy importante verla. El alta médica se da de dos únicas formas, no hay más formas. O sea, alta médica con incapacidad o sin incapacidad. O puede decir el formulario con secuelas incapacitantes o sin secuelas incapacitantes. Las vías ahí se abren totalmente distintas. Si el vamos por la fase, si el trabajador tuvo un accidente, una patología con secuelas incapacitantes, es decir, tiene una incapacidad, producto de ese infortunio, tiene que ir a trabajar al otro día, pero a la semana, a los 10 días, va a recibir una notificación por parte de la RT para que otro médico que no fue el tratante evalúe esa incapacidad que determinó el médico que le dio alta. Y acá tengo que hacer un paréntesis. Desde el 1 de septiembre está en vigencia una nueva resolución de la Superintendencia de Riesgo, por lo cual hay un nuevo procedimiento dentro de la Superintendencia de Riesgo a partir del 1 de septiembre que modifica todo lo que funcionaba por los decretos 298 y 899 y 197. No los quiero volver locos con un número. A ver, un segundo. Mi dirección de mail, si ustedes quieren, es dr como de doctor, antoniollamas@gmail.com. Doctor antoniollamas@gmail.com. Estoy a disposición de ustedes. Cualquier consulta me la pueden hacer. A veces tardo un poquito en responder, pero respondo. No tengo ningún problema. Y si alguno me quiere llamar por teléfono, también 011 4970 9176. 011 4970 9176. Dicho esto, con todo gusto me pongo a disposición de ustedes. Les pido que me manden mensajitos, que no me llamen directamente. Se los voy a contestar. Digo, porque cambió el sistema. A partir del 1 de septiembre tenemos otro sistema que toma algunas de las cuestiones anteriores al sistema y vuelve a un relanzamiento. Andamos corto de tiempo, pero bueno, ¿por qué se modificó el sistema? El sistema se modifica, según la Superintendencia de Riesgo, porque con el tema de la pandemia, al haber tantas denuncias de COVID, las compañías y la Superintendencia de Riesgo, digamos que se atoraron, están trabadas, están muy complejas. ¿Por qué? Y porque no podían dar, pueden dar en el periodo anterior, digamos, no ahora que estamos todos un poco más liberados, se daban muy pocas audiencias médicas. Entonces, al haber tan pocas audiencias médicas y al haber tantas denuncias de siniestro, claramente el sistema colapsó. Entonces, como el sistema colapsó y estábamos a un año vista de una denuncia de siniestro a que pase por la comisión médica y que pase por una auditoría médica, hay expedientes que yo tengo que han tardado un año para que tenga vista médica. Se buscó la manera de solucionar este tema. Y se soluciona este tema a partir de la resolución 20 del 21 con la disposición 5 que la pone en vigencia a partir del 1 de septiembre. Entonces, lo que yo voy a hablar específicamente es de esta nueva modificación y cómo es el trámite ahora. ¿Para qué voy a hablar del trámite anterior? Pero el trámite anterior era sobre la base de la 27348, sobre el decreto 298, que es un decreto reglamentario de la ley 27348, y el decreto también 899, porque el 298 se quedó corto y entonces hubo que agregar un decreto aclaratorio, que es el 899, con lo cual, en vez de aclarar, oscureció. Todo el trámite que se supone que dice la ley, y dice, insisto, el 298 y el 899, todo eso, no todo, pero una parte de eso se modifica a través de esta nueva reglamentación.
para todas las provincias que adhirieron, la ley 27348 es una ley de adhesión provincial, las provincias tienen que adherir. Para todas las provincias que adhirieron a la ley, se rigen por el 298 y el 899. Aquellas provincias, por si hay alguien que a veces existe de otras provincias, para las provincias que no adhirieron, el régimen todavía se rige por el decreto 179. No me puedo detener en cada uno de los decretos, pero bueno, es así, funciona de esta forma. Ahora, las provincias que adhirieron también tienen que adherirse a este nuevo régimen. Entonces, dicho todo esto, insisto, quedo abierto a todas las preguntas que ustedes quieran decirme. El trabajador, decíamos, una vez que recorre el proceso de prestaciones asistenciales y que le retreda las curaciones, recibe alta médica, con incapacidad o sin incapacidad. Para el que tiene el recorrido de con incapacidad, es decir, que el médico tratante entiende que el trabajador sufrió una incapacidad, ¿qué es una incapacidad? Vamos a empezar, a mí me gusta ir a las cosas básicas, muchachos. ¿Qué es una incapacidad? Nosotros tenemos un trabajador que comenzó a trabajar con el 100% de su total obrero. Supongamos, puede que no ingrese con el 100% de su total obrero porque puede ingresar a un trabajador con algún tipo de incapacidad. Pero el empleador que está obligado a hacer el examen preocupacional, vamos al caso fácil, lo toma y entiende que tiene un 100% de su capacidad obrera. Y si no le hizo el examen preocupacional, tiene el 100% de su capacidad obrera. Es decir, porque es obligación del empleador hacer este examen preocupacional. Si un trabajador pierde un dedo por algo, porque le pasa algo, tiene una pérdida física, bueno, ese 100% de capacidad obrera es el que se toma para hacer la incapacidad. Supongamos que se determina un 10%, estoy siendo arbitrario, sumamente arbitrario. Entonces, ese trabajador ya va a tener una total obrera, no de un 100%, sino de un 90%. Y cuando hablamos de total obrera, estamos hablando de la capacidad que tiene una persona para trabajar hasta los 65 años. No estamos hablando del total vida, como puede ser el derecho civil, sino estamos hablando de la capacidad que tiene una persona para trabajar. ¿Está? Esto es importante porque cuando saquemos los cálculos y las cuentas, lo que vamos a tener en cuenta son los 65 años. Los 65 años de su total obrera, no de su capacidad en la vida personal. Por supuesto que cuando planteamos acciones de derecho civil y nos paramos en Woto o en Méndez, en las fórmulas de Méndez, que toma la capacidad de vida de una persona hasta los 75 años. Porque ¿qué nos pasa a los 65 años? Nos morimos. Dejamos ya no podemos levantar paredes, no podemos tener hijos, no podemos... Hay gente a los 75 años que está teniendo hijos en la vida actual. Es decir, la capacidad de las personas se ha trasladado hacia adelante. Pero bueno, el sistema le pone un coto, un límite. En algún sentido lo necesita porque tiene que hacer sus cuentas y sus ecuaciones para determinar cuáles son las alícuotas que tiene que cobrar, eso yo lo puedo entender. Pero digamos, el total vida está muy restringido a los 65 años. Uno a los 65 años deja de ser para el sistema una persona con capacidad de trabajo porque eventualmente se jubila. ¿Está? Digo lo siguiente entonces, vuelvo a la alta médica porque es importante. Se da alta médica y sobre la base de la nueva resolución voy a explicar ahora qué sucede. La resolución que tiene vigencia a partir del 1 de septiembre de este año. El trabajador tiene una alta médica con incapacidad y a los pocos días, a la semana, a los 10 días, va a recibir una carta documento donde lo citan, como les había dicho antes, a una junta médica con otro médico que lo va a evaluar que no es el tratamiento. Esa junta médica tiene varias connotaciones interesantes hoy día. Fíjense, el trabajador tiene que ir acompañado por abogado. Sí o sí hay que ir el trabajador tiene que ir con un colega. Y si no, le van a poner un colega. Pero tiene que tener la compañía de un abogado. En esa audiencia de vista médica lo van a revisar al trabajador. Otra cosa que siempre me preguntan,
cuando el trabajador va a esas vistas médicas, o va a la superintendencia de riesgo a la vista médica, el acto médico, el abogado no puede estar. No puede estar en el acto médico. A mí siempre, pero no me dejaron entrar. Y no, flaco, no te dejaron entrar. No podés entrar aquí una persona se desvista delante tuyo, por ejemplo. No sé, o sea, hay cuestiones muy básicas. A uno le puede dar un toque de bronca porque quiere ver qué le hace el médico, pero el acto médico no es posible que entremos los colegas. No se entra al acto médico. Ni frente a la CRT, ni frente a, a los médicos de la superintendencia de riesgo. Les quiero dejar claro esto para que, porque muchas veces me lo preguntan, hay muchos colegas enojados que no lo dejan entrar. Bueno, no se enojen. El acto médico es un acto individual, donde no puede estar participando, pero infinidad de razones habría, no voy a gastar tiempo en esto para decir, el médico lo tiene que tocar a la persona, hay muchas cuestiones. Bien, en la RT, la compañía, no en la superintendencia de riesgo, va a haber un médico solamente, casi seguro, uno solo, que es el que va a determinar el grado de incapacidad. Está con sus reglitas, con sus cosas para determinar los baremos que tienen sistema. Y bueno, ese médico va a medir el grado de incapacidad y va a decir, este trabajador tiene tanto grado de incapacidad. X. Pero al lado, una oficina al lado, imagínense físicamente ustedes, hay un auditor. Al costadito hay un auditor, que sin decirle al trabajador, después que se hizo la revisión médica, cuánto grado de incapacidad tiene, se lo pasa a este auditor. Este auditor está con una computadorita ahí y teniendo el dato. Yo no sé si ustedes conocen las fórmulas sistémicas, hoy los tengo a todos apagados, no tengo idea quién me ve y quién no me ve. Pero bueno, en base a una fórmula sistémica, que en todo caso, después la veremos, si es que no la conocen, es una fórmula en la que se tiene en cuenta el valor del ingreso base mensual, una constante que es 53 veces el porcentaje de incapacidad y la edad al momento del siniestro. En base a esa fórmula, y en base a algunos datos que ya vamos a ver en particular, le va a hacer al trabajador, este auditor, un ofrecimiento dinerario. Ahí nomás le va a decir, mire, usted tiene para cobrar, no sé, 300.000 pesos. ¿Qué es eso? Permítame. Entonces, en ese momento el trabajador con su abogado tendrá que decidir si lo quiere cobrar o no. Si lo quiere cobrar, tendrá un trámite, y si no lo quiere cobrar, tendrá otro trámite. En base a la nueva resolución, digamos, lo que se trata de evitar es que estos trámites, que antes eran optativos, porque lo que viene a modificar esta reglamentación de la 298 es que el trámite de la ART para hacer un dictamen médico por parte de la ART era optativo y ahora es obligatorio, lo que hace es evitar que vaya a la comisión médica mucha gente y mucho trámite. Entonces, si el trámite es el trabajador dice, voy, me determina una incapacidad y quiero cobrar los 300.000 pesos, rápidamente la ART sube el trámite a la superintendencia de riesgo. Los médicos de la superintendencia de riesgo, sin revisar al trabajador, porque en el 298 había una junta médica y ahora no la hay, y si encuentran que existe una relación lógica entre el hecho denunciado, las patologías denunciadas y la incapacidad determinada, si es que encuentra una relación lógica entre todo esto, aprueba lo dictaminado por la ART y pasa directamente a audiencia de acuerdo para que el trabajador cobre. ¿Está? Entonces, lo que se hace es evitar tránsito por la superintendencia de riesgo por las comisiones médicas, evitando la audiencia médica. Si el trabajador, yo estoy viendo ahí algunas cosas que me ponen en el chat, pero la verdad es que no miro el chat, así que Marina, si vos me querés interrumpir en cualquier momento, te pido que lo hagas, por si alguno tiene alguna consulta. Por ahora no hay ninguna pregunta. Bueno, vamos, bárbaro. Si el alta médica fuese sin incapacidad, el trabajador tuvo un siniestro, después tendríamos que hablar en particular de enfermedades profesionales, que es un tema muy específico también, pero bueno, digamos el caso sencillo, el trabajador, no sé, estuvo en tratamiento,
porque sean casos raros. Estuvo 3 meses de baja laborativa, ni LT, que yo, y cuando no era alta médica sin incapacidad. A veces hasta lo operaron con alta médica sin incapacidad. Pero bueno, imagínense, una persona que tiene una rodilla rota, lo terminan operando y le terminan de alta médica sin incapacidad. Un poco raro, pero bueno, le dan alta médica sin incapacidad. Entonces, ¿qué va a hacer ese trabajador? ¿Va a tener por parte de la RT una carta de documento citándolo a una junta médica? No, no la va a tener. Porque no tiene incapacidad. La RT va a pagar las incapacidades. Las que son sin incapacidad no las va a pagar. Entonces, pasado 20 días, el trabajador puede iniciar un trámite dentro de la superintendencia de riesgo, el trámite común que hacía con la 298, es decir, hay que iniciar el trámite dentro de la superintendencia de riesgo. Yo después le voy a pasar a Marina todo un paso a paso de cómo se hacen los trámites dentro de las comisiones médicas por la 298, no con la nueva reglamentación. Pero para los casos que sirvan de que tengan alta médica sin incapacidad, el trámite es directamente a la superintendencia de riesgo. En la superintendencia de riesgo, la gran novedad que hay también es que hay algunas audiencias médicas que hasta pueden ser virtuales, no necesariamente las audiencias médicas van a ser todas presenciales. Aquí hay una cuestión a discutir muy fuerte. ¿Puede un médico por Zoom hacer una determinación del grado de incapacidad? Lo dejo como tarea para el hogar. Anticipo opinión, a mí me parece espantoso, pero bueno, lo están admitiendo en qué cosas, en momentos en que hay alguna desinformación o que el médico entienda que tiene que pedirle a la RT algún tipo de especificación sobre el siniestro, o directamente porque lo piensan rechazar, hacen una audiencia virtual. Las demás son presenciales. Y hay una gran novedad que tiene que ver con con esta modificación, este decreto nuevo, que uno hace la comisión, tiene alta médica sin incapacidad y hace el trámite dentro de las comisiones médicas. Y la comisión, imagínense ustedes, un trámite normal, que tenga revisión médica, que todo el otro, y siguen dándole cero incapacidad. En esa audiencia de acuerdo, puede venir la RT y hacer un ofrecimiento de hasta el 5% de incapacidad. Esto es nuevo, completamente nuevo, funciona a partir del 1 de septiembre. Las compañías pueden ir con la idea de cerrar el tema y que no se judicialice, hacer un ofrecimiento al trabajador de hasta, no del, de hasta el 5% de incapacidad. Por lo cual se va a firmar un acuerdo en que se le va a hacer un ofrecimiento económico al trabajador, y si lo acepta, bueno, el trámite queda cerrado, ustedes lo saben, se acaba la vía, pasa lo mismo que en el SECLO, queda cerrado el trámite y se evita la vía judicial. Esto es nuevo, no pasaba, no sabemos bien cómo está funcionando, pero la realidad es que le siguen ofreciendo la zanahoria al trabajador. Es decir, sin que tengamos un claro caso de determinación del grado de incapacidad, y cómo sin esa claro determinación del grado de incapacidad se puede hacer un ofrecimiento. Bueno, obviamente le debe comer a la compañía, si no, no lo harían el ofrecimiento, ¿no? Estos más dos. De manera que hay otro modo de terminar el procedimiento dentro de comisiones médicas, por esta posibilidad de acuerdo con esta determinación que ha hecho la comisión médica de 0%, imagínense ustedes, y hasta un 5% que puede ofrecer la compañía.
Esto es en términos generales lo que pasa con la resolución nueva, insisto, a partir del 1 de septiembre. A mí me ha sorprendido de que yo he iniciado algunos expedientes y que, les digo por si les pasa, y que yo estaba esperando que se abriera para que tengan revisión de junta médica, para que tengan una junta médica, para que tengan una revisión médica. Y directamente me han mandado audiencia de acuerdo, es decir, sin pasar, dentro de la superintendencia, sin pasar trámites anteriores a la resolución, sin pasar por la junta médica, por tener una determinación, sin tener un dictamen de comisión médica, que sería técnicamente lo que debería existir, para poder tener una audiencia de acuerdo, sin tener dictamen de comisión médica, y con el solo inicio del trámite me mandan audiencia de acuerdo. Con lo cual yo me imagino con esta audiencia de acuerdo lo que van a hacer es algún ofrecimiento para que ni haya audiencia de vista médica. Lo cuento a modo de referencia, como para que ustedes tengan alguna idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Porque lo que está pasando es que el sistema se va aceitando, por supuesto siempre a favor de las compañías, y en este caso ni siquiera me quieren hacer pasar por la comisión, por la junta médica, y ni siquiera emitir un dictamen un dictamen médico, donde estén explicando las patologías y toda la cuestión relativa al siniestro. ¿Cómo se le paga al trabajador? Parte de la charla que se me había propuesto hacer hoy tiene que ver con cómo se liquida el capital del trabajador. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Hasta el año 2000, la única cuestión que mejoró la ley 27.348 a favor de los trabajadores, lo único que trajo de novedoso y bueno fue la actualización del cálculo del IDM. El IDM es el ingreso básico mensual, o valor del ingreso básico mensual. Este cálculo, todas las variables de la 24.557 del año 96 han sufrido algún tipo de actualización, algún tipo de variable. Sin embargo, nunca jamás se había tocado este cálculo del IDM. ¿Por qué es importante? Y porque es una de las variables de la ecuación. La ecuación, insisto, es el valor del ingreso base mensual por 53 veces, por el grado de incapacidad determinado, por la edad al momento del siniestro, que es un coeficiente. Vamos por partes. Miren, lo más fácil, 53 veces. ¿Por qué 53 veces? Y porque se le cantó a Juan de los Palotes. Antes era 45. En algún momento se modificó y fue a 53. ¿Por qué 53 veces, no 75 veces o 100 veces? Bueno, esto es algo que habrá que preguntarle a los genios que diseñaron la fórmula. Todos pasamos por un colegio secundario y todos estudiamos fórmulas en física y en química y todos saben que las fórmulas que son maravillosas tienen nombre y apellido. Bueno, esta no tiene ni nombre ni apellido, esta no tiene ni padre ni madre. Esta la hicieron, la impusieron y le pusieron 53 veces porque a alguien se le ocurrió. No hay una clara determinación de por qué. Hay algunas explicaciones, pero bueno, déjenme decirlo así. El porcentaje de incapacidad, bueno, es el que va a determinar la RT, que la Superintendencia de Riesgo va a consolidar, o en una eventualidad en un juicio de un reclamo sistémico. El cociente, que tiene que ver con la edad del momento del siniestro, es un cociente que se divide 65 dividido la edad al momento del siniestro. Esto da un determinado número, que es el que se aplica en la fórmula. Las mujeres también se dividen por 65, aunque la edad jubilatoria es 60. Y luego está el valor del ingreso base mensual, el IBM, que hasta el año 2017 tenía un cálculo y ahora es otro. Yo les voy a pasar a ustedes un calculador de esto.
Lo voy a explicar, porque explicarlo necesitaría un pizarrón y estar más o menos 1 hora y media explicando esto. Cuesta bastante. Pero lo voy a tratar de decir de la mejor manera para que se entiendan, de manera que cuando ustedes reciban el calculador, se den cuenta de qué se trata. Miren, el cálculo es el siguiente. Al momento del siniestro, el día de la fecha del siniestro, o el día de la fecha de la denuncia de siniestro, o el reconocimiento, o la primera manifestación invalidante, el día que quedó firme este día, se toman los 12 meses anteriores. 12 meses anteriores. Si el trabajador no tiene un año de antigüedad, se toman los días que tiene de antigüedad. Pero si tiene más de un año de antigüedad, se toma ese año de antigüedad. Uno debería agarrar la planillita y tomar todos los valores que fue ingresando, que le fueron ingresando a ese trabajador, que estaban sujetos a aportes y contribuciones, o sea, los brutos, mes a mes, los 12 meses anteriores. Se toman 13 meses, porque se toman los 2 aguinaldos, que normalmente están incluidos, a no ser que tengan menos de un año de antigüedad. Esos 12 meses de esa planillita van a tener un reajuste. Mes por mes. Hay que hacer un cálculo de reajuste mes por mes. El cálculo se hace por el reajuste del RIPTE. El RIPTE es el cálculo que se hace. Miren, en la Argentina tenemos prohibida la indexación, aunque a ustedes les parezca mentira, sigue prohibida de los años 90, pero tenemos todo tipo de ajustes, de leyes de ajuste. Esta no deja de ser otra ley en la que ajusta valores. Entonces, el RIPTE es la remuneración imponible para trabajadores estables. Es una planilla que ustedes la pueden obtener, si quieren se las paso también, actualizada, ponen RIPTE del Ministerio de Trabajo y le aparece la planilla. En la planilla aparece por añares un cálculo que se va haciendo y que va dando mes a mes un coeficiente de actualización. Ese coeficiente, ¿qué muestra? Muestra la cantidad de trabajadores afiliados al sistema, es decir, los trabajadores en blanco, que hay, el número, en realidad, es al revés. Es la cantidad de dinero que ingresó al sistema por los trabajadores en blanco dividido el número. Insisto, la cantidad de dinero que entró al sistema por aportes y contribuciones dividido el número de trabajadores que aportaron. Eso, con un país con la inflación que tenemos nosotros, mes a mes va cambiando positivamente para arriba. Eso va mostrando en el RIPTE cómo van aumentando las remuneraciones imponibles. Eso es lo que ha tomado para algunas, por ejemplo, para las jubilaciones, se ha tomado este tema. El RIPTE es un cálculo, un coeficiente de actualización. Entonces, lo que hay que hacer es una columna, escribir en una planillita, los 12 meses anteriores al siniestro. ¿Está? A la contingencia. ¿Cuántos fueron los ingresos del trabajador? Actualizarlos por RIPTE, con lo cual vamos a tener un salario actualizado, porque estamos tomando 12 meses hacia atrás. Antes de la 27.348 esto no pasaba. Por eso digo que esto fue lo único positivo. Una vez que tenemos estos valores actualizados, hay que sumarlos y se llega a un total. Ese total se divide por 365 y se lo multiplica por 30.4. Esto nos va a dar el valor del ingreso base mensual. Esta actualización hace que los valores se vuelvan interesantes, se vuelvan más reales. Entonces, teniendo obtenido todos los términos de la fórmula, nosotros podemos hacer el cálculo del capital, que es el cálculo del IBM por el 53%, por el porcentaje de capacidad, por el coeficiente de la edad de momento del siniestro. Esto nos va a dar capital. Esta es la primera lectura. La segunda lectura que tengo que hacer es que si un trabajador, lo voy a decir muy someramente para no
marearlos. Insisto, quedo para cualquier pregunta que ustedes quieran decir. Si un trabajador sufrió un accidente de trabajo, como dice la Corte en Expósito, un fallo muy lamentable de la Corte Suprema, muy lamentable, porque habla de un verdadero accidente de trabajo, para negarle a un trabajador que sufre un accidente itinere un 20% en concepto de daño moral. Un trabajador que sufre un accidente de trabajo, reconocido como accidente de trabajo o enfermedad profesional, además del capital, va a cobrar un 20% de adicional. Si es un accidente itinere, ese 20% no se lo van a pagar por el fallo expuesto. Y otra cosa que juega es que desde el momento de la fecha del siniestro, donde se actualizan los valores por Richter, hasta el momento del efectivo cobro, se va a pagar la tasa activa del Banco Nación. Entonces, ese valor del ingreso base mensual actualizado por Richter, hay que agregarle los intereses de tasa activa. Y ahí sí tenemos el valor completo y podemos hacer el cálculo. El cálculo será esas multiplicaciones. Si en el caso eventual de tener un accidente de trabajo, se le agrega un 20%. Y además, hay algo que para aquellas situaciones en las que hay accidentes de incapacidades altas, mayores al 50%, hay algo que se llama que son adicionales de pago único, que son adicionales que se pagan a siniestros que tengan una incapacidad determinada mayor al 50%. Estos adicionales van del 50% al 66%, del 66% al 100% y la muerte. Son tres variables que se toman sobre la base del decreto 1649, que en ese momento del año de noviembre del 2009 llevaba por valores de 80, 100 y 120 mil pesos. Estos valores se van actualizando y cada 6 meses, de octubre a marzo a febrero y de marzo a fin de septiembre, los actualiza la Superintendencia de Riesgo a través de determinadas, a veces son resoluciones, a veces son, hasta que se ponen de acuerdo de cómo lo actualizan. Va actualizando estos valores y estos adicionales de pago únicos pueden ser importantes para, insisto, para incapacidades altas, mayores al 50%. Entonces, sería la fórmula actualizando ingreso, el valor del ingreso base mensual, la fórmula pagando tasa activa, la fórmula pagando el 20% si fue accidente de trabajo y la fórmula pagando si fue un accidente con una incapacidad mayor al 50%. Ahí me dice Marina que están entrando preguntas y estamos en horario. Marina, si querés me lo decís. Yo más o menos acá termino en función de cuestiones muy generalísticas respecto a cómo se debe pagar la prestación. Esto es lo que van a recibir en la audiencia de acuerdo. En la audiencia de acuerdo, lo que le van a mostrar es esta fórmula, con todas estas cuestiones. Si fue accidente de trabajo, si fue accidente itinere, si tiene mayor al 50%, si tiene menor al 50%, la actualización del IBM. Todo esto es lo que hace el actuario en la ART o en la audiencia de acuerdo que tienen dentro de la superintendencia de ART. Yo no sé, Marina, si querés que pasemos a consultas o sigo, yo no tengo problema. Sí, tenemos un par de preguntas. Dale. Bien. La primera es, tengo una consulta de una clienta que comenzó a tener ataques de pánico, que a raíz de los malos tratos en el trabajo se está atendiendo con un psiquiatra. Lo informó a la ART y le dijeron que no lo cubrían.
Ahora el empleador le envió carta documento para que la vea un médico en los términos del artículo 210 de la ley. No tiene problemas en que la atienda el médico laboral, pero debería insistir con la ART. Bueno, si hay un tema complejo es este, ¿eh? Uno de los temas más complejos que hay dentro del sistema de riesgo es este. Voy a hacer 2 o 3 definiciones para no ser muy largo, porque tendría para hablar un rato. Las compañías no van a reconocer esta patología, pero ni a gancho. Es imposible que la reconozcan y la van a pelear, te van a llevar a la Corte Suprema, donde sea necesario, porque si empiezan a reconocer este tipo de patologías, tendrían serios problemas en sus cálculos actuarios, ¿no es cierto? Porque hay un montón de estas patologías y problemas. En realidad, el ataque de pánico que tiene una persona se puede producir por muchos factores. Pero para que uno empiece a ver la posibilidad de que una RT tuviera que dar algún tipo de prestación, debería decir que los ataques de pánico son producidos por alguna situación en el trabajo. Porque el ataque de pánico puede venir por miles de razones. Si es una consecuencia del trabajo, si hay un acoso, si hay toda una cuestión, bueno, podría tener algún andamiaje. Si no tiene nada que ver con el trabajo, no tiene andamiaje, es una cuestión puramente de la persona y que tendrá que resolver de la manera que puede. La RT no va a dar prestaciones, podrá ir a la superintendencia de riesgo, hacer el tránsito de las comisiones médicas, agotar toda esa etapa y luego podrá judicializar. Pero es súper arduo y súper engorroso, y hasta ahora han salido muy pocos fallos relativos a esto, condenando a RT. Diría yo que el camino, si es que ella tiene un acoso y el ataque de pánico se producen con situaciones en el trabajo en particular, posiblemente la vía sea mejor la civil por la vía de judicializar contra el empleador, por la ley de seguridad y higiene, artículo 75, la ley de contrato de trabajo, que debió haber prestado el empleador y no brindó. Yo creo que ese es un camino más llano que intentar la RT. No digo que no se pueda la RT, si tienen ganas de trabajar la colega, que trabaje, pero va a tener que trabajar mucho, mucho. Bien, la otra pregunta es, si el trabajador no quiere hacer uso de las prestaciones médicas de la RT, dado que prefiere atenderse con su obra social prepaga, ¿puede rechazarlas? ¿Qué consecuencias trae aparejado? Bueno, esto pasa muchas veces, ¿eh? Hay gente que tiene otro tipo de coberturas médicas, de buenas marcas, digamos. Son asalariados que a veces reciben buenos salarios y pueden pagar, aparte de la cobertura que tienen, pueden pagar otra cobertura más, con lo cual sienten que tienen mejor cobertura de salud. Sí se puede hacer, hay que notificar a la ART. Muchas veces son operaciones que la gente no se quiere hacer con los médicos de las ART y quiere hacerlo con sus médicos particulares. Las ART los han aceptado, hay que estar muy bien notificado respecto de esto para que la RT después pague a los prestadores las prestaciones asistenciales que le dieron. ¿Qué va a pasar luego con las determinaciones de incapacidad y cómo van a determinar qué sé yo? Bueno, ahí hay toda una nebulosa. El trabajador puede optar por manejarse fuera del sistema de riesgo de las prestaciones asistenciales, es una opción, pero bueno, va a tener que luego llegar a los médicos de la ART o de la Superintendencia de Riesgo para que hagan las determinaciones. De eso no se va a poder salir. Si es que tiene lesiones incapacitantes, capaz que no las tiene. Bien, la otra pregunta es, ¿cómo procede el reclamo cuando se llegó a un acuerdo y la ART no cumple con el pago?
¿Tenés un acuerdo y no cumple? ¿Esa es la pregunta? Claro, se llega a un acuerdo y la RT no cumple con el pago. Bueno, ahí se han dado algunas situaciones. A ver, voy a tratar de desmenuzar la pregunta. Antes del decreto que entró en vigencia el 1 de septiembre, por lo cual modifica el trámite, si el acuerdo lo firmó antes la colega, ese acuerdo que ella dice haber firmado no está. Ni siquiera lo puede judicializar. Es un acuerdo que está sujeto a revisión dentro de la Superintendencia de Riesgo en las comisiones médicas y que lo que puede judicializar es el acuerdo, el acta de acuerdo dentro de la Superintendencia de Riesgo. Pero esos preacuerdos que se hacían en las ART antes del 1 de septiembre no son judicializados. Entonces, si no lo pagó, lo que tiene que hacer es el camino de la comisión médica para obligar a la RT al pago. No es lo mismo a partir del 1 de septiembre que si la RT sí hace un acuerdo, ese acuerdo sí es obligatorio para la RT y es judicializable. ¿Me explico? Hay ahí, a partir del 1 de septiembre, un corte en lo que era un preacuerdo con las ART y lo que existe ahora, que es un ofrecimiento por parte de la ART y que muchas veces la Superintendencia de Riesgo lo único que hace es homologar este acuerdo. No sé si fui claro, pero creo que va por ahí la pregunta. Perfecto. La siguiente dice, un trabajador con hernias discales se desempeñó más de 15 años en el rubro bancario, enfermedad profesional. El trabajador realiza la denuncia ante la RT sin respuesta. Notifica mediante carta documento antes de que prescriba la acción, ya que se desvinculó de dicha entidad bancaria. El dependiente consulta a 2 médicos traumatólogos por su propia voluntad y le indican que como se trata de una enfermedad no listada, no le es conveniente reclamar ante la RT. ¿Qué opinión le merece teniendo en cuenta el padecimiento del trabajador y que además la enfermedad le impide realizar algunas actividades físicas, al menos que no puede seguir realizando? Bien, acá habría para decir varias cuestiones. Estamos hablando de una hernia de disco. Y te pido que me digas sí o no. Yo entendí bancario. Sí, bancario. A ver, la patología de hernia de disco, no sé cuál era la tarea que tenía este señor como empleado bancario. La patología de hernia de disco se produce por hacer esfuerzos, por levantamiento de peso, reiterativos y repetitivos durante un determinado tiempo. Hay algunos decretos ahí que reconocen la patología, pero se tienen que dar algunos extremos para que la RT lo reconozca. No es lo mismo un trabajador que trabaja en una fundición, que tiene que levantar moldes de 40 a 50 kilos 10, 15 veces por día, a un señor que trabaja en un banco, yo no sé cuál es la tarea, pero, y sin querer ser de ninguna manera y cosas por el estilo, aparece como que es un trabajo, una tarea que no realiza mucho esfuerzo. En principio, no sé, digamos, tendría que hablar con el trabajador a ver qué hacía. No requería por parte del trabajador tareas de esfuerzo, de levantamiento de esfuerzo. Entonces, ahí la patología va a ser más difícil de demostrar porque habría que demostrar que el trabajador hacía esta acción repetitiva y reiterativa de levantamiento de peso. Pero hay una cuestión que tiene que ver, una disyuntiva, en cuándo una enfermedad es profesional y en cuándo una enfermedad es de origen no profesional. Miren, ¿qué opinan ustedes si viene una persona de 22 años con una hernia de disco? Una persona de 22 años, digamos, así de manera muy grosera, sería muy difícil que pueda tener una hernia de disco. Si a los 22 años tiene una hernia de disco, puede ser una enfermedad congénita. Las enfermedades se van produciendo, a todos nos pasa, bueno, acá hay muchas personas jóvenes, pero a todos nos pasa que a los 40 años empezamos a perder la vista,
A todos nos pasa que pasan los años y después nos empiezan a doler las rodillas. A todos nos pasa que antes corríamos 10 kilómetros y ahora no podemos correr más 10 kilómetros. Es decir, el cuerpo se va gastando. Nosotros podemos atribuir algún tipo de responsabilidad de la RT en la medida que el trabajo es un agente de daño, un agente de riesgo para este trabajador. Entonces, no siempre una hernia de disco es una enfermedad que uno la pueda señalar como una patología en el que uno puede inculpar a la RT o al empleador porque no se tomaron las medidas de higiene necesarias. Habría que ver con esta persona qué es lo que dice, cuál es su historia de trabajo. Yo desconozco, capaz que hacía enormes movimientos de esfuerzo y eso le terminó en hernia de disco. Yo he tenido infinidad de hernias de disco. Bueno, lo que hay que demostrar es que existe una relación de causalidad adecuada entre el trabajo ya realizado y la patología presentada. Si existe una relación de causalidad adecuada, la patología se va a reconocer, ya sea en instancia administrativa o en instancia judicial, donde sea. Pero hay que demostrar esa relación de causalidad. Bien. La siguiente es, cuando el trabajador tiene alta médica y no le reconocen la incapacidad, ¿debe firmar en disconformidad el alta? Bueno, yo siempre digo que las disconformidades en el sistema de riesgo no hacen mucho efecto. Yo sé que a la gente, esto lo hablo entre nosotros, ¿no? Si estuviera frente a un trabajador le diría, sí, firmá en disconformidad, porque se quedan más contentos y más tranquilos, sienten que están haciendo algo positivo. El efecto es bastante relativo. No modifica nada, porque ahí quien está mandando no es el trabajador, por más disconformidad que firme. Si la RT considera que no tiene lesiones incapacitantes, no se la va a reconocer. No modifica mucho. Bien. Si se inició un reclamo por reingreso al tratamiento, el cual fue rechazado por la Comisión Médica Central, ¿eso obsta a iniciar un reclamo por prestaciones dinerarias? A ver, el trabajador reingresó al sistema de riesgo. Sí. El cual fue rechazado por la Comisión Médica Central. ¿Eso obsta a iniciar un reclamo por prestaciones dinerarias? No se entiende muy bien la pregunta, porque un trabajador sufre un siniestro, le dan prestaciones, qué sé yo, y luego puede reingresar. Al reingreso vuelve la RT, pero para llegar a la Comisión Médica Central yo tengo que tener el alta médica de la RT luego del reingreso, hacer el trámite dentro de las comisiones médicas, optar por ir a la Comisión Médica Central, que me rechace la Comisión Médica Central, e imagino que siempre está con 0 grado de incapacidad. Si el trabajador hizo todo ese trámite y terminó en la Comisión Médica Central y está en Capital Federal, el trámite puede ir en apelación a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Cuando los trámites llegan a la Comisión Médica Central, la apelación es frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Perfecto. Puede hacerlo, sí, pero ojo que tiene 15 días hábiles desde que el acto quede firme, es decir, desde que haya la última disposición por parte de la Superintendencia. Perfecto. Bueno, ya estamos en horario, igualmente nos están pidiendo si puede repetir su número de teléfono. Yo les recuerdo que este video va a quedar subido a la biblioteca del colegio, así que van a poder acceder desde la página. Y desde ya le agradecemos por su exposición, que como siempre fue sumamente clara. Bueno, gracias Marina, y reitero, el teléfono es 011 4970 9176 y la dirección de mail es tere como de doctor, antoniollamas@gmail. Nos vemos el martes que viene. No me acuerdo bien cuál es la temática que tenemos el martes que viene, pero vamos a seguir avanzando en este tema.
Este es un tema engorroso, yo sé que es difícil, hay que entrarle despacito, por las generalidades conviene entrar, porque las especificidades son bastante complejas, y bueno, espero haberles sido de utilidad y quedo a la espera de cualquier comentario de ustedes. Que tengan buenos días.